Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos tienen una necesaria continuidad con los de la semana pasada, pero tienen algunas novedades muy interesantes. Eso en cuanto a los que son, para variar, temas de nunca solución, ¿no? Ejemplo, la relación Israel-Palestinos, Palestinos-Israel, pero hay un cambio interesante allí. El secretario general de las Naciones Unidas recordó la estatura moral que supone el desempeño de ese cargo y les dijo algunas cosas en su cara a Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí, que está atrapado como aquellas comiquitas en las que empiezan a pintar el piso, se van hacia atrás pintando el piso y terminan encajonados en la esquina, ¿no? La solución para salir de eso es arruinar lo que se pintó y demostrar que se pintaron contra la pared, pero contra las 2 paredes en la esquina. Eso en las comiquitas, en los dibujos animados queda bien, pero en política exterior y sobre todo en una arena tan sensible como la del Medio Oriente queda muy mal. Lo interesante es que el secretario general de las Naciones Unidas le dijo en su cara a Netanyahu algunas cosas, ¿no? Y no fueron precisamente de su agrado. Pero parecería que el secretario general al fin está decidido a que se cumplan las resoluciones siempre violadas por Israel desde la época de la 383, 242 sobre el tema palestino. De manera que hoy, para variar, vamos a comenzar en el Medio Oriente. El cuento de nunca acabar, donde los que están apoyados por las grandes potencias se creen por encima de la ley o de la Carta de las Naciones Unidas, aún siendo la Carta de las Naciones Unidas la que creó el moderno Estado de Israel, ¿no? Y la que fijó un estatus clarísimo sobre Jerusalén, la ciudad en la que convergemos las 3 grandes religiones monoteístas y que obligatoriamente debe tener un estatus internacional. Pero para el sionismo, Jerusalén es la capital eterna, única e indivisible. De hecho, está dividida, ¿no? Jerusalén Oriental sigue siendo la piedra de tranca. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y vayamos al templo de la mezquita, el tercer lugar más sagrado del Islam. ¿Qué ocurre ahí? Represión de las fuerzas israelíes a la gente que va a orar. Y en este caso, sobre todo, a las mujeres. Barricadas de los palestinos que dicen: este es el lugar en el que Mahoma subió al cielo, aquí nos atrincheramos, no nos van a sacar. Y los israelíes dicen: este es el lugar del templo de Salomón y sí los vamos a barrer y vamos a construir nuestro templo. La mezquita de Al-Aqsa es parte del complejo religioso de la explanada de las mezquitas de Jerusalén, Masjid Al-Aqsa. Y según el Corán, es el llamado el viaje nocturno, que dice que Mahoma viaja de la Meca a la mezquita más lejana. La tradición musulmana establece que el profeta Mahoma subió al cielo desde esta explanada en el 621. Y esto supone que la mezquita es el tercer lugar más importante del Islam después de la Meca y Medina, que están en Arabia Saudita. Después de la cúpula de la roca, Al-Aqsa fue construida por la dinastía de los Omeyas y finalizada en el 710. Comenzaron en el 690. Existen pruebas que confirman que la mezquita fue construida sobre las ruinas originales del templo de Salomón. La estructura fue destruida debido a sucesivos terremotos y reconstruida al menos 5 veces. La última gran reconstrucción data del 1035. Al-Aqsa es la mezquita más grande de Jerusalén. Puede albergar junto con la explanada 5.000 personas. Está construida siguiendo los patrones y estilos arquitectónicos y en tiempos del reino cruzado de Jerusalén
La mezquita se usó como palacio y se le llamó el Templo de Salomón, debido a que fue edificada aproximadamente en el mismo lugar donde estuvo el Templo de Salomón. Ocurre que la parte del muro exterior que rodea la mezquita es el Muro de las Lamentaciones, venerado por los judíos por ser los restos de la muralla exterior que protegía el Templo de Salomón. Es un punto altamente sensible, ¿no?, donde hay enfrentamientos permanentes. Una facción judía denominada los Fieles del Monte del Templo tiene planes de reconstruir alguna vez el Templo de Jerusalén en este lugar y en consecuencia provocando la destrucción eventual de la mezquita, algo absolutamente inaceptable para cualquier musulmán. Y otro grupo de los grupos extremistas de judíos pertenecientes a este movimiento han llegado a cometer actos vandálicos en 1999, cuando intentaron invadir la mezquita, pero fueron expulsados por los palestinos. Sin embargo, la policía y la Guardia de Frontera israelí intervino en el hecho, agrediendo a los palestinos, quienes resultaron heridos. También hay que recordar cuando Ariel Sharon, con más de 200 escoltas, hizo una provocación enorme ahí, ¿no?, y provocó la intifada. Por supuesto, quería eso para ser electo. Las mujeres que venían, vean esto, ¿no? Todas mujeres y todas cubiertas vinieron a orar, se aparecieron ahí las fuerzas de seguridad israelí armados a guerra. Palestinos y policías israelíes por enésima vez se enfrentaron en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Vean esto. Puras mujeres. Vean esto. Puras mujeres que fueron a orar. Vean el trato que reciben de soldados con equipo antimotines. Y esto, para la cultura musulmana, tocar a una mujer ya es un insulto enorme. Esto se repite y se repite ante la indiferencia de la opinión pública. Bueno, los medios de comunicación están bastante controlados por algunos sectores, como sabemos, ¿no? Pero vean esto, ¿no? Es realmente insólito. Mujeres tiradas por el suelo, venían a orar, estaban cubiertas, como es su costumbre, y venían a orar en uno de sus lugares más sagrados del Islam, el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Luego, lo de siempre, bañarlos en gases lacrimógenos. Vean, esto se supone que es uno de los callejones donde están los lugares. Eran pura masa de gases, ¿no? Los servicios médicos tuvieron que venir al rescate. Vean, este hombre se pone premeditadamente las manos en los bolsillos para que no digan que atacó a nadie. Por un momento son 3 soldados contra él y antes eran 5. El hombre les lleva una cabeza a cualquiera de estos soldaditos. Si no estuvieran ellos 5 y no estuvieran armados, seguramente el resultado hubiera sido otro. Pero el hombre inteligentemente se pone las manos en los bolsillos, premeditadamente, para que nadie diga, intentó golpearme. Y ahí están, con armamento de guerra, y este es el lugar de oración del tercer lugar más sagrado del Islam, lleno de gases lacrimógenos. Verdadero insulto, y cada vez que se produce el día de la oración, especialmente los viernes, siempre el roce. Bueno, no muy lejos de allí, después que las fuerzas israelíes irrumpen violentamente en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, había encuentros de alto nivel. En Ramallah y la Mucata,
Ban Ki-moon se hace presente. El secretario general de las Naciones Unidas se reúne con las autoridades palestinas y después con Netanyahu y critica a Netanyahu directamente por la violación a las resoluciones de la ONU, creando nuevos asentamientos y justamente allí. Ban se refería a la reciente aprobación por parte del gobierno de Israel de un plan para construir 2.500 nuevos hogares en Givat Hamatos. La obra complementaría una zona de residencia judía justo en la parte oriental de Jerusalén, lo que representa una clara violación a las resoluciones de la ONU y otro obstáculo para el objetivo palestino de establecer su capital en Jerusalén Oriental, de acuerdo a las resoluciones de la ONU, que fue ocupada militarmente por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. Esto no envía las señales correctas y llamo al gobierno de Israel a dar marcha atrás en esas actividades, dijo Ban Ki-moon. Y se lo dijo incluso en su cara a Netanyahu cuando se reunió después con él. La situación no es sostenible. Queda claro que las partes deben regresar a la mesa de negociación. Duros pero necesarios. Therefore, I'm sure that this will be very effectively implemented. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había llegado el lunes a Israel y la instó a que abandone los planes ilegales de expansión de asentamientos en Jerusalén Oriental que los palestinos reclaman como capital en el futuro Estado. Israel capturó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental en la guerra de 1967 y anexó la mitad oriental de la Ciudad Santa, medida nunca reconocida internacionalmente. Las Naciones Unidas se asegurará de que habrá una eficiente, eficaz y rápida entrega de todos los bienes y esto será diferente al anterior, dijo Ban Ki-moon. Esto tiene mucho más integración, delegación y autorización y por lo tanto estoy seguro de que será implementada de manera muy eficaz. Y dijo aquí frente a Netanyahu: yo viajo a la región luego de contribuir al esfuerzo internacional para detener la lucha. Esta vez estoy aquí con un mensaje de esperanza. La esperanza de la reconstrucción de la Franja de Gaza y la creación de un futuro mejor para las personas. After this difficult summer for Palestinians and Israelis, las Naciones Unidas se asegurarán que habrá una eficiente, eficaz y rápida entrega de los bienes y esto será diferente del anterior. Esto tiene mucho más integración, delegación y autorización y por lo tanto estoy seguro de que esto tiene que cumplirse. Bueno, encajó el golpe Netanyahu y dijo: creo que las medidas unilaterales por parte de palestinos en las Naciones Unidas no avanzarán hacia la paz. Creo que van a hacer todo lo contrario y ellos traerán un mayor deterioro de la situación, algo que ninguno de nosotros quiere. Y él le dijo directamente: señor primer ministro, este es un tiempo en que hace falta verdadero liderazgo. Y lo dijo aquí, pero las agencias internacionales, tanto AP como Reuters, lo editaron. En este momento se giró hacia él y le dijo: usted necesita liderazgo. Este es el momento para liderazgos. Citizens of Israel. Reuven Rivlin, President Rivlin, please. Thank you. De hecho, dijo: estoy muy preocupado por el reciente anuncio de los planes para avanzar en los asentamientos en Jerusalén Este. Y esto es una clara violación del derecho internacional. Esto no envía las señales correctas e insto al gobierno de Israel a revertir esas actividades. Después de este difícil verano para los israelíes y los palestinos, ambas partes deben tomar medidas para fomentar confianza. Y luego se reunió también con el presidente y ministro de Justicia de Israel, Reuven Rivlin. Rivlin dijo: la construcción de Gaza es un interés de Israel. Nuestros vecinos palestinos en Gaza están cautivos por Hamás. Ellos merecen una vida mejor y más segura. Y luego se reunió también con Tzipi Livni. Y Tzipi Livni le dijo: sinceramente creo que la visión de dos estados para dos pueblos
representa los intereses de Israel, pero la única manera de lograrlo establecer es un Estado palestino que debe pasar por las negociaciones con Israel. Así que básicamente es este tipo de decisiones unilaterales la que hay que evitar. Entiendo que no hay necesidad de negociar el Estado palestino y creo que esto es un error, dice Mahmoud Abbas, dice que no quiere negociar. Y ahí están en el Hotel King David, fíjense el logo detrás. The notion or the understanding that there's no need to negotiate the Palestinian state, and I believe that this is a mistake. La ironía de esto es que las reuniones se hacen en el Hotel King David, un hermosísimo hotel histórico, pero el Hotel King David fue objeto del primer gigantesco atentado terrorista. Aquí tienen las fotos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, donde volaron desde la planta baja hasta el 7º piso. ¿Por qué? Porque ahí estaba el ala de inteligencia de Inglaterra, y ahí tenían los nombres de todos los terroristas del Irgun, del Stern. Para Israel son luchadores por la libertad, ¿no? Aquí volvemos a la realidad contundente. Estamos en las jugadas del ámbito de la OTAN y la base de Incirlik en Turquía, una enorme base aérea que es fundamental para las operaciones de la OTAN. Y aquí la señorita Susan Rice, la asesora de seguridad nacional del presidente Obama, hacía de alguna manera sus expresiones y decía: no hemos pedido a los turcos enviar fuerzas de tierra a Siria. Nuestro interés está en que, en primer lugar, los turcos tienen apenas en los últimos días un compromiso de que lo harán, es decir, permitir que Estados Unidos y nuestros socios utilicen las bases en territorios turcos para entrenar. Déjenme explicarles esto cuidadosamente. Para entrenar, las fuerzas de la oposición siria, moderadas por lo que es nuevo compromiso que ha unido ahora a Arabia Saudita, en dar el visto bueno para dar una contribución importante. Es decir, Estados Unidos mueve a que sus socios estratégicos le hagan el trabajo sucio, pero no quieren involucrarse directamente. Sus instalaciones en el interior de Turquía pueden ser utilizadas por las fuerzas de la coalición estadounidense y de otro tipo, y participar en actividades luego a partir de allí dentro de Irak y Siria. Esto es un nuevo compromiso que acogemos con gran satisfacción. Hablamos con los turcos acerca de otras formas en que se puede desempeñar un papel importante, y ellos ya son esenciales para tratar de evitar el flujo de combatientes extranjeros, impedir que la oposición siria, en la forma de la Siria radical, del grupo del Estado Islámico y al-Nusra, vayan a exportar petróleo a través de Turquía. Y así Turquía tiene muchos aspectos que pueden contribuir, y vamos a seguir hablando con ellos acerca de eso. Pero el concepto de una zona tapón o una zona de exclusión aérea es algo que Turquía ha estado interesado en los últimos 3 años. No vemos en este punto algo tan esencial para el objetivo de degradar, en última instancia destruir al ISIL. Vamos a seguir hablando con los turcos y entenderemos cualquier propuesta concreta que puedan tener. Movieron ficha alta, ¿no? Llevaron a Susan Rice. En París hacía lo propio el secretario de Estado John Kerry con su contraparte Laurent Fabius. John Kerry se reunía en la sede de la Cancillería francesa con el canciller Laurent Fabius. Kerry viajó a París después de la Conferencia Internacional para Gaza en el Cairo, donde impulsó un renovado compromiso en pos del logro de la paz en el Oriente Medio, diciendo que un acuerdo duradero entre Israel y los palestinos y todos sus vecinos de alguna manera es posible. Se espera celebrar una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el martes, antes de una conferencia de prensa. Luego Kerry se dirigiría a Viena para las negociaciones con los representantes de Irán y la Unión Europea. La aceleración de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo largamente evitado hasta ahora para poner fin a una disputa sobre el programa nuclear de Teherán, con una fecha límite 24 de noviembre. Y aquí había también otros visitantes de alto nivel, ¿no? Este es el Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos. Esta es la gente que pone el dinero, pone las bases y a veces pone los aviones para las aventuras belicistas de lo que la OTAN no quiere hacer, pero siempre encuentra socios que quieran hacer el trabajo no muy limpio. Algo se está cocinando aquí. Mientras esto ocurría en la capital gala, en Jeddah,
en Arabia Saudita está la sede de la vieja Cancillería francesa, ¿no? Mucha historia se ha decidido aquí, de la buena y de la mala. Mientras esto ocurría allí, en el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Desarrollo Internacional, como les decía, en Jeddah, la capital de Arabia Saudita, el príncipe Saud al-Faisal se reunía con Frank-Walter Steinmeier, ministro de Defensa de Alemania. El príncipe canciller Saud al-Faisal decía: he confirmado por mi parte la necesidad de luchar contra el terrorismo con una estrategia global donde quiera que se encuentren y cualquiera que sea la justificación dada o los reglamentos de los países que están detrás de él. Espero que no se limiten a los esfuerzos de la coalición internacional actual a una tarea específica y que reconozcan la necesidad de continuidad en el marco institucional hasta que todo el terrorismo sea erradicado por completo, incluso si esta tarea nos lleva años. El canciller alemán dijo: bueno, usted no se sorprenderá al saber que nuestras conversaciones se han centrado obviamente sobre la situación en el Medio Oriente, Irak y Siria, sobre la base de la presencia de una milicia terrorista que nos referimos como ISIS. Claramente sabemos que la fuerza explosiva de la existencia y de las actividades militares de esta organización han creado. Podemos asegurarle que sabemos que esto es una amenaza, no solo para Irak y Siria, teniendo en cuenta los miles de extranjeros combatientes jóvenes, entre ellos algunos de Alemania, que se han unido a los combatientes allí. Es una amenaza para el mundo entero, ¿no? Bueno, cuando decimos canciller en Alemania hay que aclarar: ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, porque canciller, único caso en Alemania, se le llama al jefe de gobierno, ¿no? Hemos acordado que debemos actuar juntos contra el ISIS y esta amenaza, y Arabia Saudita está participando en la acción militar en forma de ataques aéreos. Y luego dijo: creo que estamos de acuerdo en que la acción militar es necesaria, pero no suficiente por sí misma. Por lo tanto, debemos permanecer en contacto constante sobre cómo se encaja la acción militar con una estrategia política. Mientras esta fluida situación llevaba a tanto intercambio al más alto nivel, quedaban pendientes algunos otros temas, ¿no? Y salía al paso, luego de estas declaraciones, el propio ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond. Acá es donde decía Steinmeier: creo que estamos de acuerdo en la acción militar como necesaria, pero no suficiente por sí misma. Por lo tanto, debemos permanecer en contacto constante sobre cómo se encaja, cómo se imbrica esta acción militar en una estrategia geopolítica de mayor aliento y de mayor alcance. Levantada esta sesión de alto nivel que recibió gran cobertura mediática, aparecía la opinión del Reino Unido, representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, que se hacía presente en Arbil, Irak. Un equipo de seguridad propio que discretamente aparecía después y se hacía presente en un lugar caliente, ¿no? Como para decir: sí estamos, mandamos las tropas, pero también venimos los que decidimos a hacer acto de presencia. Y en ese sentido, el canciller británico Philip Hammond decía: por el momento tengo entendido que todos los objetivos que han sido identificados están siendo procesados. Aquí le hacían una demostración de los morteros de campaña, livianos, portátiles, y la actitud de sus tropas y lo que estaban esperando hacer. Hay suficientes aviones, no hay suficiente capacidad de ataque, pero vamos a mantener una cuidadosa revisión. Es decir, prefieren disparar desde el aire que meter tropas en tierra, ¿no? Y luego agregó:
No veo ninguna demanda inminente que tenga entendido. Estaba en los Estados Unidos la semana pasada. A mi entender, los Estados Unidos están convencidos de que tienen el poder de fuego que se necesita en Siria por este momento. Por supuesto, ninguno de nosotros sabe cómo esta campaña va a evolucionar, pero por el momento creo que el acuerdo ahora es que nos estamos enfocando en objetivos en Irak. Los estadounidenses y los socios del Golfo estamos centrados en Siria, que está funcionando bien esa campaña, ¿no? Y luego, con sus tropas. Así que tenemos que entender los requerimientos, las necesidades. Tenemos que trabajar juntos dentro de la coalición para decidir lo que creemos que es apropiado que nosotros proveemos, la mejor manera que pueden ser suministrados y que se encuentren mejor situados para entregarlo. Generalidades absolutas, las cosas importantes nunca las dijo ante las cámaras y por supuesto por algo está allí, ¿no? Entonces, Philip Hammond, y aquí estamos en Londres y las viejas grandes estaciones como la de San Pancracio. El Reino Unido pone a la venta uno de los símbolos de su tecnología, el Eurostar. El tren de alta velocidad que pasa debajo del Canal de la Mancha y une el continente con el Reino Unido. El gobierno británico, cáiganse para atrás, anunció este lunes que busca compradores para el 44% que posee en la empresa Eurostar, que opera el tren que une el Reino Unido y Europa continental por debajo del Canal de la Mancha. El gobierno de coalición entre el conservador y el liberal demócrata estiman poder recaudar un total de 32.000 millones de dólares de la venta de activos y corporativos financieros de aquí al 2020 para tapar los agujeros que tienen. El sindicato ferroviario y Partido Laborista dijeron estar preocupados por la posible venta del Eurostar. Y se lanzaron a protestar, no solo por la venta del Eurostar, sino por el desastre que es otro de los temas de orgullo del Reino Unido de la posguerra, no solo los ferrocarriles, sino el seguro social. Ahora resulta que ninguno de los dos está en su mejor momento. Junto con los que se preocupan por la venta del Eurostar, el personal de la sanidad británica en huelga, ¿en qué? Demanda de mejora salarial. Las enfermeras, las comadronas, es decir, las parteras, personal de ambulancias, conserjes de hospitales, empezaron la huelga a las 6 GMT, mientras que muchos de estos trabajadores se sumaron a diversas protestas en varios puntos del país por una justa paga. Eso es todo lo que piden. Se estima que 400.000 trabajadores del Servicio Nacional de Salud se han adherido a la medida de fuerza en protesta por la congelación de los sueldos y los incrementos muy por debajo del nivel de la inflación interanual. El Sindicato Unidos dijo, se acabó nuestra paciencia y hasta aquí llegamos. Lo que representa una necesidad para el gobierno de hacer frente a la realidad en el terreno, porque ciertamente el descontento social crece y después de esto vamos a entrar en los detalles de los mercados. El precio del crudo venezolano cerró a $82.72. El precio de la cesta OPEP a la baja en $86.43, en igual tendencia el West Texas, que cerró en $85.13. El precio del Brent del Mar del Norte en $88.11, todos a la baja. Lo que sube en cambio en esta inestabilidad es el precio del oro. La onza Troy cerró a $1.227.15. Baja el quintal de café a $219.23, no quedó nada mal. Crece el precio de la tonelada de cobre a 6.787. Baja el níquel, pero queda por encima de 16.300, 16.310. Y el precio del euro sube a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. Acampada suave en Hong Kong, ya no está aquel tremendo mar humano que protestaba. Vamos un momento a Hong Kong, señor director, ahí lo tienen. Aquí noche, allá día, y por la sombra, como ven, muy cerca del mediodía. Hong Kong está así, y estos son acontecimientos en pleno desarrollo. Cuando decimos en pleno desarrollo es porque están viendo exactamente lo que está ocurriendo ahora al otro lado del mundo. Volvemos a estudio, señor director. Muchas gracias. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos.
Caracas hay una plaza en el centro, que es el centro para la cultura, los conocimientos, la recreación. Plaza Juan Pedro López, el centro, tu espacio. Telesur Weekly Roundup. A recap of the past week's top stories. Watch it on telesurtv.net/English. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y Ucrania es un tema de nunca acabar por ahora, ¿no? Esa pulseada está fuerte. ¿Recuerdan ustedes que tantas veces les enfatizamos la flota del Mar del Norte, las viejas guerras por la península de Crimea, la época de los viejos imperios, ¿no? La época de los zares, Imperio Británico, cuando no, Francia, Austria. Y ahora resulta que flotas de intereses occidentales pasean sus colores por el Mar Negro, como diciendo, nosotros también tenemos derecho a estar acá. Un desafío absolutamente innecesario en estos momentos, ¿no? Pero en fin, volvamos al tema de Ucrania, tema también de nunca acabar. Y en ese sentido, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, mientras les digo que lo de Hong Kong, a Beijing no le hace ni sombra ni cosquillas, no han querido ni siquiera tomar medidas de desalojarlo, y los que hicieron esas protestas muy al estilo de las revoluciones de colores, sospechosamente iguales, se están descifrando solos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, pero vamos a Ucrania, donde los temas parece que, por más reiterativos que sean, contraluz con la gente preparando su armamento, por más reiterativos que sean, parece que no terminan. Entrenamiento en los ratos libres. Y uno se pregunta, estos AK-47, ¿a qué le disparaban? Bueno, digamos que es todo un entrenamiento de combate, ¿no? Como esto que estamos viendo. Uno de los rebeldes prorrusos, Ambal, dice, estamos entrenando para mantener la paz en las calles y también para misiones de sabotaje y así proteger nuestra tierra, nuestro país. Esto es nuestra vida diaria, así que como comienzo el día de un soldado, independientemente de si son un nuevo recluta o no, la lucha es por la formación y otras tareas. Y luego Akula, nombre de guerra de los rebeldes prorrusos, enseña a armar y desarmar lo que es el caballo de batalla desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, mejorado, ¿no? Uno de los fusiles que ha tenido más andadura en toda la historia, ¿no? El AK-47 y sus derivados. Y acá alguien dice, los disparos ocurren todo el tiempo, pero se limitan a disparar contra nosotros con armas pesadas. No se animan a venir más cerca. Total, en las afueras de Donetsk, en el este de Ucrania, los rebeldes prorrusos practican las técnicas de emboscada y habilidades de combate cuerpo a cuerpo, como vimos. Los separatistas prorrusos, en una unidad particular, dicen que todavía están atrayendo a nuevos reclutas que reciben entrenamiento de combate diario. Los comandantes de la unidad dijeron que habían contratado unos 30 nuevos luchadores en los últimos 2 meses. Las fuerzas rebeldes ahora mantienen un agarre seguro sobre las 2 ciudades del este de Donetsk y Lugansk, en el territorio que bordea Rusia y que llega hasta el mar de Azov. A pesar de la fuerte presencia de los rebeldes en parte del este, el gobierno de Ucrania todavía mantiene una gran parte de las regiones de Donetsk y Lugansk. Dijeron funcionarios militares ucranianos hoy lunes que se había producido una reducción en el número de soldados rusos en el centro de los combates en el este de Ucrania. Personal ruso que había estado en campamentos en Ucrania ha estado regresando a sus bases dentro de Rusia. ¿Quién dice esto? Bueno, lo dijo un portavoz de la seguridad de Ucrania, Andriy Lishenko, un coronel. Moscú niega con vehemencia que tiene tropas en Ucrania o que apoya a las fuerzas separatistas en el este, donde hay una enorme proporción de población de habla rusa en Ucrania, ¿no? Y Lishenko describió la retirada reportando como un proceso positivo, pero dijo que los combatientes mercenarios todavía estaban entrando en Ucrania desde el sur de Rusia.
Hablando de Ucrania, en Kiev, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, decía: para mí, las principales razones para mí fueron sus posiciones patrióticas y profesionales, su decencia, su paso firme en la creación de la Guardia Nacional a partir de cero, la disciplina de las tropas, el espíritu militar firme y la capacidad de proporcionar técnicamente y con habilidad el entrenamiento para los combatientes de la Guardia Nacional para que se sientan protegidos y seguros. В військах твердий, міцний бойовий дух, можливість забезпечення в технічному плані, на речовому довольстві. Esto lo decía ante el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Stefan Poltorak. Гвардії відчувають себе дуже надійно і дуже захищено. Y luego, para ensalzarlo aún más, le decía: su gran reputación entre las tropas también jugó papel importante. Hablé con los generales, tuve la oportunidad de hablar con los soldados regulares durante mi viaje a la zona de operación antiterrorista y también con los comandantes. Las conversaciones me convencieron en la corrección de mi decisión, porque esta decisión es muy importante. Se refería al nombramiento de este hombre, ¿no? Бесіди з ними переконали мене в правильності мого вибору, бо це рішення є надзвичайно відповідальним. A su vez, el comandante de la Guardia Nacional, Stefan Poltorak, decía: me doy cuenta claramente del nivel de importancia de la posición que me ofreció, entiendo claramente qué medidas se deben tomar y yo acepto la responsabilidad y puedo decir que un ejército fuerte es un garante de la paz. Es por eso que todos nosotros debemos hacerlo y voy a hacer todo lo posible para que nuestro ejército, en efecto, sea fuerte, rápido, entrenado y equipado técnicamente. Bueno, todo esto viene muy al caso porque había habido algunas renuncias, ¿no? Esto es Jarabove, en Donetsk, la región de Donetsk de Ucrania. Todavía se trabaja en los restos del MH17, el tristemente célebre vuelo de Malaysia Airlines. La misión de la OSCE en Ucrania cuenta con más de 300 observadores de 41 países, pero aquí lo que cuentan son los técnicos que están revisando los restos del avión derribado y que no es precisamente lo que aparece como apoyo permanentemente, ¿no? Las cifras de las víctimas mortales de aquel vuelo incluyen a 298 pasajeros del Boeing MH17 Malasio derribado sobre Donbass. El 5 de septiembre, Kiev y los independentistas pactaron un alto el fuego y 2 semanas más tarde, el día 19, esto es parte del tren de aterrizaje, firmaron en Minsk, en una reunión de grupo de contacto para Ucrania, un memorándum para garantizar cumplimiento de armisticio y que pudieran actuar aquí. Nunca faltan estos terribles detalles, ¿no? Los juguetes de y para los niños que iban a bordo. Llegamos a Ucrania en marzo pasado cuando éramos solo 20, ahora tenemos más observadores, dicen. Y el portavoz de la misión de la Organización Europea para la Cooperación, Mikhail Bukorchik, dice: el número de observadores en Ucrania aumentará y se hará hincapié en su despliegue en el este de este país eslavo. Pero las cifras de víctimas mortales todavía claman para muchos la necesidad de que se investigue realmente qué pasó con el avión de Malasia. Incluso se dice que fue derribado con un tipo de misil que no tenían en su haber las tropas rusas, pero las versiones van y vienen en lo que ahora es una disputa mediática después de esta tragedia que indudablemente todavía tiene muchas interrogantes y necesidades de respuestas. La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea ha enviado ahora a todos los técnicos especialistas en accidentes aéreos que ha podido, y son los que vemos trabajando aún con las grandes interrogantes en lo que queda de la remoción de restos de este. Interesante un detalle dentro de lo dramático, que algunos pasajeros, por lo menos uno se confirmó, los cadáveres que cayeron del cielo, todavía llevaba aferrada a su cara la máscara de oxígeno, lo cual quiere decir que hubo tiempo de reaccionar con los procedimientos de emergencia a bordo. El tema parece bastante lejos de haber tenido el capítulo de cierre. Los restos son lo que demandan justicia. Ucrania, Donetsk.
la gente tratando de hacer una vida lo más normal posible y las banderas de la República, los niños jugando en los parques, los novios alimentando las palomas, como en todas partes del mundo. Pero la situación con esta últimos soles del año, ya viene el cercano y poderoso invierno, no parecen indicar en esta tranquilidad casi bucólica la tensión que se maneja en todas estas zonas, ¿no? En otras partes el ejército habla de muertos por bombardeos, muertos de civiles, pero la gente trata de llevar los últimos soles que calentarán hasta después del próximo invierno una vida más o menos normal. Mientras tanto, los últimos enfrentamientos en el este de Ucrania han dejado al menos 4 civiles muertos y otros 8 heridos, según ha informado este lunes el Estado Mayor de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Estas bajas se han registrado en las últimas 24 horas debido a los bombardeos lanzados por las fuerzas ucranianas. Julia dice, no hemos tenido ni un solo día de alto al fuego. No tiene sentido tratar con Poroshenko. Él rompe todas sus promesas y la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa se hace la vista gorda. No hay nada que hablar aquí. Elena dice, ¿qué podemos esperar de Poroshenko? Como estaba en Kharkiv, dijo que espera que no habrá nuevos tanques producidos en noviembre. Él no quiere ningún alto al fuego, simplemente no oye a la gente. Y Sergei dice, no hay alto al fuego, chicos. Dejen saltar bombas sobre nosotros. Creo que debería ser el ejército ucraniano más probable el que actuara. Nosotros no hemos escuchado ninguna sensación del silencio que supone un alto al fuego. Y el bombardeo del ejército deja, como dijimos, varios civiles muertos. La mayor parte del día, decía otro, lo pasé en Debaltseve. Es un foco de conflicto. Me quedó clarísimo lo serio de que se toman el armisticio. Estuvimos 1 hora y media bajo el ataque de morteros. Eso es un armisticio. Así lo ha anunciado el mismo gobernador, citado por las agencias. El oficial de prensa que da los partes de guerra en Ucrania a diario decía: las unidades militares que llegaron a la frontera con Ucrania en la Federación de Rusia se encuentran en los campamentos. Vimos que se mueven y desmantelan los campamentos en busca de reubicación. Luego el que daría la cara sería el doctor Gerd Müller, ministro federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, hablando en términos de cooperación. En esta visita, con buena cobertura mediática, el doctor Gerd Müller, ministro federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, decía: es un signo de amistad del pueblo alemán y ucraniano. No dejamos a los ucranianos en caso de emergencia. No los abandonamos, los ayudamos. No solo al gobierno, sino a un individuo o a otro. Grandes depósitos de suministros. Moscú niega con vehemencia que tiene tropas en Ucrania o que apoya a las fuerzas separatistas en regiones del este, y en gran parte de la zona de habla rusa en Ucrania, en Donetsk y Lugansk. No hay que olvidar que allí más del 80% de la gente usa el ruso como su lengua madre, ¿no? Y en el alto fuego declarado a principios del mes pasado entre las fuerzas ucranianas y los combatientes rebeldes se ha violado casi todos los días, aunque la escala global de los combates ha disminuido sustancialmente desde entonces y se puede hablar de suministros para los civiles, como estamos viendo, y en forma bastante organizada. La declaración de Lyshenko viene después que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a miles de soldados de su país que se colocaran cerca de la frontera con Ucrania para volver a sus bases permanentes. Cualquiera sea el caso, parece que el apoyo logístico está presente, pero sobre el terreno la gente se pregunta: tantos camiones, tantos depósitos, ¿y la ayuda llega o no llega? Evidentemente estamos ante la Cancillería y la reacción de Moscú, interesante. Primer ministro Dmitry Medvedev y está con el primer ministro chino Li Keqiang. Firman importantes acuerdos bilaterales y cuando se trata de la Federación Rusa y China,
Estamos hablando de dos de los grandes pesos pesados del momento, ¿no? Dmitry Medvedev dijo: considero que es importante que a pesar de la difícil situación en la inversión, nosotros seguimos actuando y abriendo nuevas posibilidades. Уважаемые представители средств массовой информации, считаю также очень важным то, что мы, несмотря на то, что ситуация в инвестициях не самая простая, открываем для себя новые возможности. Luego de estas generalidades se refirió al panorama internacional y lógicamente tuvo que decir: la situación de las finanzas mundiales no es la más fácil, no todos los países se están desarrollando rápidamente y tenemos dificultades en nuestro propio campo. Sin embargo, los principales bancos de nuestros países han alcanzado un acuerdo para abrir líneas de crédito para nuestros proyectos conjuntos. Creo que es también muy importante para la cooperación entre Rusia y China desarrollar de una manera predecible y moderna nuestra agenda, y para nuestros proyectos todos tenerlos financiados. Ambas son las principales, sobre todo en las áreas de energía y otras un poco más pequeñas, ¿no? Li Keqiang dijo: este año, cuando la situación en el crecimiento del comercio internacional es aguda y difícil entre enero y agosto, sin embargo el volumen de negocios entre nuestros dos países está en crecimiento y en forma dinámica. Y este hecho demuestra por sí mismo que tenemos un enorme potencial para la cooperación. Президент китайской национальной нефтегазовой корпорации. Medvedev destacó el papel de China como primer socio comercial de Rusia, y todo esto va viento en popa. Somos aliados muy próximos y China es el primer socio comercial de Rusia, con un intercambio comercial que ha aumentado de los 40.000 a los 90.000 millones de dólares anuales. Triunfo, como cabía esperar, del compañero Evo. La Paz, Bolivia, Palacio Quemado. Vice y canciller compartiendo. Después de escuchar el informe de los resultados de estas elecciones, a nombre personal, pero también a nombre de nuestro hermano vicepresidente y a nombre de quienes luchamos por la liberación de Bolivia, agradecemos por este gran apoyo. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Hubo amenazas de piratería técnica y una supuesta amenaza de afectar los resultados del procedimiento informático, pero a las 24 horas después del fin de la votación se dieron a conocer los muy positivos resultados para un nuevo mandato del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Realmente feliz y contentos. El proyecto del presidente está cumpliendo y esta gestión va a ser un proyecto mucho más grande. En esa instancia el apoyo es grande. Felicidades al presidente, felicidades a todo el pueblo boliviano que ha ido a superar su voto. En realidad es algo grandioso y muy contento. Para nosotros es un histórico. También el pueblo boliviano ha acudido para que el proceso de cambio que siga avanzando. La oposición tiene que tener, no ha tenido anteriores una propuesta bien clara, siempre han sido entre ellos nomás, y ahora tiene que ser así junto para gobernar, porque 2/3 va a dejar de gobernabilidad, porque el hermano presidente gobierna con su pueblo, no gobierna solo. Nosotros sentimos felices, porque antes con los partidos neoliberales nunca para nosotros ha habido derecho de decir, de hablar, de plantear todo aquello para nosotros. Estamos cerrados. Ahora con nuestro plan de cambio, con nuestro hermano Evo presidente, estamos bien felices, tranquilos con este plan de cambio y vamos a seguir llevando adelante. Más del 60% afianzan la victoria y su más inmediato seguidor, el derechista Doria Medina, apenas habría alcanzado el 25%.
Para las elecciones se inscribieron más de 6 millones de votantes en el país y en 70 ciudades de naciones de América, Asia, África y Europa. Merecidísimo triunfo, tercer mandato, continuidad del proceso que está cambiando como nunca la historia. Profundo sentimiento no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el Caribe. Un sentimiento de liberación de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo seguir sometido al imperio norteamericano o a un sistema capitalista? Y este triunfo es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas. Es el pueblo boliviano. Por supuesto, cuando dijimos ahora vamos a ir a la energía atómica con fines pacíficos, otra vez nos dicen, no, eso es para países desarrollados, vamos a empezar con energía nuclear con fines pacíficos, hermanas y hermanos. Eso es pensar en lo grande. Cuando dijimos, hermanas y hermanos, vamos a ser el centro energético de Sudamérica, estamos preparados. Amplia e irrefutable victoria, la oposición no llegó al 25%. Confrontación, vengan, trabajemos con ellos por Bolivia. Palacio quemado, fiesta nacional por los resultados, más del 60% de la votación para el compañero Evo Morales. Y tal como la patria grande latinoamericana y caribeña lo esperaba, triunfó la voluntad popular, que es clarísima en el desempeño. Así que vaya desde aquí nuestro saludo al Estado plurinacional de Bolivia en ese triunfo irrefutable para un tercer mandato del compañero Evo Morales. Como le decíamos compañero, porque la última vez de las tantas que conversamos con él, nos honró con su confianza y decía, compañero Walter, ¿le puedo llamar compañero Walter? Le digo, pues me siento honradísimo y así nos trataremos. Y realmente para todos los hermanos del Estado plurinacional de Bolivia que nos ven con una fidelidad conmovedora, nuestras felicitaciones. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.